Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y mucho. Vamos a sumergirnos aún más profundo en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que, como todos sabemos, ha generado muchísimas pasiones, muchísimos comentarios y muchísima especulación. Y hoy vamos a desentrañar con más detalle esa frase que ha resonado tanto: Demet Özdemir, Can Yaman, los defendí pase lo que pase. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada ángulo de esta historia, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes y a traerles más chismes, más análisis y más opiniones sobre sus series y personajes favoritos. Además, déjenme saber en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Su feedback es oro puro. Así que sin más preámbulos vamos al grano y abramos el melón de Demet y Can. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido un verdadero torbellino mediático. Desde el primer instante en que protagonizaron Erkenci-Kuş, Pájaro Soñador, algo intangible pero poderoso surgió. La química entre ellos, esa chispa que solo algunas parejas logran transmitir, fue innegable. Era palpable, se sentía a través de la pantalla, y como espectadores ávidos, nos enganchamos. Esa conexión traspasaba el celuloide y los fans, nosotros, nos enamoramos perdidamente de la idea de que esa magia que se veía en la ficción pudiera ser real, de que ese amor que nos cautivaba cada noche pudiera existir también fuera de las cámaras, en el mundo real. Y claro, como suele pasar en estos casos, donde la realidad y la fantasía se difuminan peligrosamente, las especulaciones no tardaron en aparecer. La máquina de rumores se puso en marcha a toda velocidad. Que si estaban secretamente juntos, que si no, que si eran simplemente amigos muy cercanos, que si era todo un montaje publicitario orquestado por sus representantes. Un auténtico caos de información contradictoria. Pero lo cierto, lo innegable, es que independientemente de la verdad subyacente, la pareja capturó la atención del mundo entero. Ambos, con su talento innegable, su carisma desbordante y su innegable atractivo físico, se convirtieron en íconos de la noche a la mañana, en modelos a seguir para muchos jóvenes que soñaban con un amor de cuento de hadas. Y aquí es precisamente donde entra en juego esa frase que hoy nos ocupa y que vamos a analizar a fondo: Demet Özdemir, Can Yaman, los defendí pase lo que pase. ¿Por qué? ¿Qué nos impulsó a actuar así? Porque en esencia, como fans, nos aferramos con uñas y dientes a esa esperanza, a esa dulce ilusión de que su amor fuera auténtico, genuino, un faro de luz en un mundo cada vez más cínico. Queríamos creer fervientemente en ellos, queríamos desesperadamente que su historia tuviera un final feliz digno de un cuento de princesas. Y en ese deseo irrefrenable muchas veces, nos convertimos en defensores a ultranza de la pareja, erigiendo barreras protectoras a su alrededor, ignorando deliberadamente las críticas, las dudas persistentes y las evidencias que en ocasiones, apuntaban en una dirección completamente distinta a la que nosotros anhelábamos. Entendámonos bien, defender a alguien a quien admiramos profundamente no es, intrínsecamente, algo negativo. Al contrario, puede interpretarse como una muestra genuina de lealtad, de cariño sincero y de apoyo incondicional. Pero a veces, y esto es crucial, esa defensa puede volverse ciega, irracional, impidiéndonos ver la realidad tal y como es, con sus luces y sus sombras, y puede incluso llevarnos a adoptar comportamientos poco saludables, tanto a nivel individual como colectivo. Pensemos por un momento en la inmensa cantidad de rumores maliciosos y noticias falsas que circularon implacablemente sobre Demet y Can. Que si se peleaban constantemente detrás de las cámaras, que si tenían romances fugaces con otras personas del equipo, que si su relación era una burda farsa montada para aumentar la audiencia de la serie. La lista parecía interminable, un torrente incesante de especulaciones. Y nosotros, los fans, muchas veces nos vimos envueltos en feroces batallas campales en las redes sociales, defendiendo a capa y espada a uno o a otro, negando categóricamente cualquier información que no encajara con nuestra visión idealizada de la pareja perfecta. Y es que, admitámoslo con honestidad, muchas veces tendemos a proyectar nuestros propios deseos y fantasías en las relaciones de las celebridades. Queremos que sean inmaculados, queremos que su amor sea eterno e inquebrantable, queremos que vivan el cuento de hadas que nosotros mismos anhelamos en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando la cruda realidad no coincide
Con esa fantasía cuidadosamente construida, nos sentimos profundamente decepcionados, incluso traicionados, como si hubieran roto una promesa tácita que nunca existió. Pero es fundamental recordar que Demet y Can, al igual que cualquier otro ser humano, tienen el derecho inalienable a vivir sus vidas como les plazca, sin estar constantemente bajo el escrutinio público. Tienen derecho a cometer errores, a cambiar de opinión sobre sus sentimientos, a enamorarse de quien su corazón les dicte. Y nosotros, como fans que los admiramos, debemos esforzarnos por respetar esa libertad individual, aunque nos duela en el alma o no coincida con nuestras expectativas preconcebidas. Defenderlos pase lo que pase puede significar, en algunos casos extremos, negar la evidencia que tenemos frente a nuestros ojos, justificar comportamientos cuestionables que no toleraríamos en otras personas, o incluso atacar verbalmente a aquellos que no comparten nuestra opinión fanática. Y eso, al final del día, no les hace ningún favor ni a ellos como individuos ni a nosotros mismos como comunidad de fans. Creo firmemente que la clave reside en encontrar un delicado equilibrio. Podemos admirarlos, podemos apoyarlos incondicionalmente, podemos desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Pero también debemos ser capaces de ver la realidad con objetividad, de aceptar que no lo sabemos todo acerca de sus vidas privadas y de respetar sus decisiones, incluso si no las entendemos completamente o no las compartimos. Y ahora, hablando un poco más en detalle de sus carreras individuales, es innegable que tanto Demet como Can han logrado un éxito impresionante por separado, labrándose un nombre en la industria del entretenimiento por mérito propio. Demet, con su carisma arrollador y su talento actoral innato, ha protagonizado numerosas series y películas que han sido un éxito rotundo no solo en Turquía, sino también en muchos países del extranjero. Ha demostrado ser una actriz versátil y camaleónica, capaz de interpretar con maestría tanto personajes cómicos y ligeros como roles dramáticos y complejos, y se ha ganado el cariño y el respeto del público gracias a su autenticidad y cercanía. Can, por su parte, ha conquistado al público con su innegable atractivo físico y su personalidad arrolladora que irradia confianza y seguridad en sí mismo. Ha protagonizado series exitosas que han batido récords de audiencia, ha trabajado en proyectos internacionales de gran envergadura y se ha convertido en un verdadero símbolo sexual que levanta pasiones allá donde va. Su presencia en las redes sociales es innegable, y ha sabido construir una imagen de marca muy sólida y reconocible que le ha abierto muchas puertas en el mundo de la moda y la publicidad. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, de los rumores que hayan circulado y de lo que pueda pasar en el futuro, lo cierto es que ambos son profesionales talentosos y exitosos que merecen ser reconocidos por su arduo trabajo y dedicación. Y creo que como fans que los apreciamos debemos centrarnos en apoyar sus carreras individuales, en disfrutar de sus actuaciones en la pantalla y en celebrar sus logros profesionales, dejando de lado las especulaciones sobre su vida amorosa. Quizás en el fondo parte de esa defensa a ultranza de la pareja de Demet-Can se debía a que representaban algo mucho más grande y significativo, algo que iba más allá de su relación personal y de los simples chismes de la farándula. Representaban una esperanza renovada, una ilusión palpable, un ideal de amor perfecto e incondicional que muchos de nosotros anhelamos encontrar en nuestras propias vidas. Y cuando ese ideal se tambaleó y amenazó con desmoronarse, nos sentimos perdidos, desorientados y profundamente decepcionados. Pero es crucial recordar que la vida real no es una telenovela rosa con finales felices predecibles. Las relaciones humanas son inherentemente complejas y están sujetas a cambios inesperados, los sentimientos evolucionan con el tiempo y no siempre hay finales de cuento de hadas. Y eso no significa que el amor no exista, ni que no podamos encontrar la felicidad en nuestras vidas. Simplemente significa que debemos ser realistas en nuestras expectativas y aceptar que las cosas no siempre salen como queremos y que está bien. Así que, volviendo a la pregunta inicial que planteamos al principio de este vídeo, ¿está bien defender a Demet Özdemir y Can Yaman pase lo que pase? Creo que la respuesta es mucho más matizada y compleja de lo que parece a simple vista. Está bien apoyarlos, admirarlos y desearles lo mejor en sus vidas. Pero también debemos ser capaces de ver la realidad con objetividad, de respetar sus decisiones personales y de no idealizar su relación como si fuera un cuento de hadas. Al final, lo más importante es que seamos felices, que disfrutemos de sus trabajos en la pantalla y que aprendamos a aceptar que las relaciones de los famosos son tan complejas y humanas como las nuestras. Y que independientemente de lo que pase entre ellos, su talento y su carisma seguirán brillando con luz propia. En resumen, hoy hemos hablado largo y tendido sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman,
de la pasión desbordante que han generado entre los fans y de esa frase que tanto resuena en el imaginario colectivo, Demet Özdemir Can Yaman. Los defendí pase lo que pase. Hemos reflexionado sobre la importancia de encontrar un equilibrio saludable entre la admiración y la objetividad, y hemos recordado que los famosos son personas como nosotros, con derecho a vivir sus vidas como les plazca. Quiero agradecerles sinceramente a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar un poco sobre este tema tan interesante. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que está bien defenderlos pase lo que pase? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis contenidos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.